Y bien, aquí de regreso compartiendo este tema tan especial que nos hace bien a todos, niños y niñas y adultos. Y qué importante es eso, hablar de esos, de alguna manera, esos componentes de la estima, de la autoestima, que lo llamamos así la estima en Cristo, el amarse en Dios. Amándose a sí mismo en Dios, podemos amar también a los demás. Y ahí está el éxito de todas las relaciones humanas que nosotros establecemos también. Una buena estima de sí mismo, de sí misma. Y hacerlo en Dios, sin inflar el yo o el ego, como se dice. Partamos de un texto bíblico. Dice, o mencionemos otro texto. Dice en Génesis 2, versículos 22 y 23. Dice, o el 23, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán, ¿qué dijo? Esta sí es mi propia carne, el hueso de mis huesos. Se llama mujer porque Dios la sacó del hombre. Así, los dos son imagen de Dios, pero logran su reconocimiento. En fe reconocemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo nos configura así en la filiación divina. Juan 3:1-3, primera de Juan 3:1-3. Es esa filiación divina tan grande que no la voy a mencionar mucho, simplemente para darnos cuenta que la imagen de nosotros, la imagen esencial en nosotros, en nuestra vida cristiana, es que somos hijos, hijas de Dios, y eso somos creación de Dios. ¿Por qué entonces no reconocemos esa imagen de Dios en nosotros? Claro que es una imagen puesta en nosotros por creación, pero que debe irse alcanzando en toda la vida. Vamos a alcanzar la imagen plena en nuestra existencia. Y esto que llamamos la autoimagen consiste en eso, en síntesis es la manera como nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos? Ay, no me he reído yo con algunas imágenes por ahí que muestran, los jóvenes las ven mucho en internet, que ven un gato mirando en un espejo y en el espejo ve la cara de un león. Pues esa es una imagen falsa, ¿no? No es un león. O aquel pollito que se mira al espejo y ve un inmenso ganso detrás y él cree que él es el ganso. Entonces, esa es la imagen inflada de nosotros mismos, una imagen falsa. Por eso es tan importante, es preciso conocerse sin más ni menos, llamémoslo así, evitando lo que se llama el apantallamiento. El problema se da entonces en el autoengaño por inferioridad o superioridad. Atención. Entonces mire que la autoestima en Cristo y la autoestima verdadera no es creerse más que otros o creerse menos, no. Ese es un autoengaño. La falta de claridad en el autoconocimiento indica una estima inadecuada. ¿Ve? La persona, por eso es tan bueno saber cuáles son mis capacidades, mis cualidades, cuál es mi personalidad. De la personalidad yo voy a hablar en otros programas más adelante y es fácil de distinguir cuál es mi personalidad, con sus cualidades y con sus dificultades o sus limitaciones. Pero les estaba diciendo entonces que la falta de claridad en el autoconocimiento indica una estima inadecuada. La persona cae en el autoengaño cuando no logra percibir sus cualidades y defectos. Vuelvo y lo digo otra vez. Es lo que se da una pseudoestima o falsa estima. La persona vive fuera de su realidad, tiene falso sentido de seguridad, se autodefiende por la carencia que experimenta y que le impide examinarse. ¿Cuántas discusiones tenemos que nos defendemos en la casa entre esposos o entre padres e hijos o con los que trabajamos? El problema es de autoestima y de autoestima en Dios. Esas dificultades es que no nos vemos realmente como somos. Bueno, ya hay cosas que uno no se ve de uno mismo, a veces los demás sí lo ven en uno. Es la ventana de Johar en psicología, ¿no? Yo veo algunas cosas de mí, otros ven otras cosas y otras cosas que no ven ni los demás ni veo yo de mí mismo. Y así, eso tiene mucho más análisis. Pero se trata entonces de no sobredimensionar la propia imagen, ni minusvalorarla, al punto de sentirse inferior a los demás, o incapaz o inútil.
Se trata de no fijar una imagen negativa o sobredimensionar una imagen positiva de sí mismo, sí misma. Es que la jactancia, la arrogancia indican falsa estima y es baja estima. La persona arrogante tiene baja estima. Ah, yo pensé que era alta. No, es baja. Y eso nos lo enseña el doctor Branden. No es posible tener demasiada autoestima. Eso no es posible. Las personas de una alta estima jamás se comportan de forma superior a los demás. Por eso la humildad es el signo de la buena estima. La humildad y la mansedumbre es eso, es reconocerme como soy en la verdad, ni más ni menos, y soy accesible a los demás. A ver, ¿cuál es la salida? Porque también hay salida. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Conviene revisar las ideas que llevamos dentro sobre lo que somos, porque determina nuestra propia estima. McKay y Fanning lo insisten en esta manera. Mire que voy citando también psicólogos y psicólogas, pero voy poniendo la parte espiritual también. Si al mirarte al espejo refuerzas un aspecto de ti en forma negativa, se afecta la propia estima. El problema entonces está en los pensamientos. Mire que estamos aprendiendo un poquito de psicología. Se trata de vernos como somos, sabiendo que nuestra imagen a veces está en conformación. Se va haciendo la imagen. ¿Se acuerdan esa que le preguntaban a Miguel Ángel? Le decían, ¿cómo hizo para hacer esa imagen tan bonita del Moisés? Que esa es la imagen de una obra maestra, hermosísima. Uno va a Roma y uno va y la ve, y me ha tocado verla muchas veces. Y es una maravilla, una obra muy bien hecha. Y dijo, fue muy fácil, la rescaté de la piedra. Es decir, la vida consiste en eso, dar la forma. Y una buena estima estamos en perfección. Por eso es bueno reconocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades. La superación de la autoimagen se basa en el reconocimiento de nuestras capacidades y limitaciones. Añadimos el primero entonces. Ahí quedamos el primero, la autoimagen. Bueno, y antes de seguir, es bueno tomar una canción. Se nos ocurrió esta canción con Donald. Vamos a ponerla, Sabiduría. Vamos a tomarla, este tema musical. Ya olvidé quién es el que canta Sabiduría. Vamos a ver si Carisma, en el grupo Carisma. Entonces, compartimos este tema musical tan bonito. Me parece muy especial. Pedí a mi Señor una noche que me diera la paciencia, que me dijera si es un don el comprender su amor. Sin saber lo que pedía, y en pequeñas melodías me confió lo que sería sabiduría. Vive con sabiduría, no la dejes de querer. Hazla tuya, hazla tu guía. Deja que te llene, tómala que es por tu bien. Ella es dulce y muy hermosa, por su luz la más preciosa. Es la imagen más perfecta del Señor, mi Señor. Si la buscas tú la encuentras, se adelanta si la aprecias, se te adentra hasta el final del corazón.
Bueno, estamos de regreso para continuar también en lo que estamos llamando la autoestima o estima cristiana. O en Cristo mejor, para que no confundamos un poco la cuestión. No es una cuestión plenamente psicológica, es también en experiencia de fe. Tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve y valorarnos en ese sentido. Y ese es el punto que quiero tomar en este momento, el segundo pilar, o mejor, el segundo componente de la autoestima. Vamos a ponerlo segundo, autovaloración. Valorarse. ¿Qué importante es eso? La autovaloración es el apreciarse como una persona importante para sí mismo y para los demás. ¿De qué se trata en la autovaloración? Se trata de verse con agrado en el valor de la propia personalidad. Cuando se reconoce el valor de sí mismo y de los demás, todo fluye bien. Diría otra especialista en esta área, Virginia Satir. Entonces, por respeto de sí mismo, es decir, el valor de sí mismo, todo hace fluir bien. Por respeto de sí mismo, de sí misma, que nos permite el buen desempeño y ser felices. Mire qué importante es valorarse. Es lo que se llama la autovaloración. Quien aprecia el valor de sí, sabe actuar para apoyar, para proteger, alimentar nuestra vida y tener bienestar. Eso es valorarse. No se vive de cualquier modo. Una persona que se valora se presenta bien. Busca lo mejor para sí. La lucha, como se dice. La amistad verdadera es el mejor ejemplo del valor de sí mismo y de sí misma y de la otra persona, porque se sabe de las cualidades y defectos de la otra persona. ¿Ve? Entonces, eso es bonito en la amistad o en la relación de pareja o matrimonio, y así con nuestra vida, con quien trabajamos. La dificultad se presenta cuando existe el autorrechazo y la autodevaluación. Ahí está el problema serio. El Salmo 8:5 nos dice que debemos entonces valorar, hay que reconocer. Nos coronaste, Señor, de honor y dignidad. ¿Cuánto valemos? Y es preciso entonces, sentirse importante y darnos el precio que nos merecemos. ¿Cuánto vales? Esa es la pregunta. ¿Qué valor te das tú en la vida? Nosotros decimos en una frase muy bonita: yo valgo la sangre de Cristo, ahí está mi precio. Pero es que a veces nos devaluamos tanto, como aquel joven al que un profesor le dio un anillo y le dijo: ve y empeñalo porque queremos hacer una actividad, pero ten cuidado. Y se fue a empeñarlo y le dijo: no, me dan por este anillo apenas el empeño apenas me dan 20,000 o algo así. En dólares apenas como unos 5 o 6 dólares. Y entonces dijo: bueno, y se devolvió con el anillo y dijo: si no te dan buen precio, tráelo otra vez. Cuando lo trajo, le dijo el profesor al joven para darle una lección: sabe que este anillo tiene una piedra que ellos no la descubren. Es una de esas piedras valiosas, que no recuerdo cuál era la que mencionaba, y vale 300,000 dólares. Imagínense, no reconocieron el valor. Por eso, le pasa, me hizo acordar ahorita de otra historia. Me gusta a veces las historias porque así entendemos los temas. El mendigo que murió en la ciudad. Y ya pues la gente por solidaridad lo fueron a enterrar y el costalito sucio que llevaba con la basurita y las cosas pocas que tenía, lo revisaron y adentro tenía un diamante con el que se podía comprar media ciudad. ¡Ojo! Andamos con tesoros en el alma y en nuestra vida y nos devaluamos. ¿Qué es el problema? Por eso en la autovaloración disfrutamos de nuestra propia presencia. Hay que decir esta frase, esto en conductismo es muy bueno y en psicología: como yo existo yo, no hay clon, no hay otro doble, ¿sí? Somos únicas en este modo de existir. Bueno, eso para entenderlo. Y es importante en el nivel espiritual. Cristo Jesús ha restaurado nuestra dignidad humana. Es que Él pagó nuestro rescate. Con su sangre hemos sido comprados para Dios. Somos hijos, hijas muy amadas de Dios. Valemos. El problema es, la dificultad está entonces en la autodevaluación. Vuelvo y lo digo, que se asocia a esos sentimientos de autorrechazo e indignidad personal.
lo que provoca incapacidad para apreciar el valor de la propia vida. Es que existen personas con potencialidades físicas, psicológicas, intelectuales, espirituales, invaluables, que se sienten insignificantes y despreciables. El camino de equilibrio en la estima está en verse positivamente, en verse importante para sí mismo, para sí misma, para los demás, de ponerle atención a aquellas áreas de la personalidad que son importantes, de cuidar las relaciones de amistad en las que nos sintamos valorados, de encontrar experiencias de fe en las que nos edifiquemos desde el amor de Dios y de la fraternidad verdadera. Que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz. Y bien, para el espacio de hoy vamos a hacer una tercera. Ya hablamos de la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza. Vamos entonces, que son de actitudes, ¿no? Son de actitud. La tercera, en estos minutos que me quedan, la confianza, autoconfianza. ¿Qué importante es eso? Que la autoconfianza se caracteriza por creer que uno puede hacer bien distintas cosas y sentirse seguro al realizarlas. Esta convicción interna indica una buena autoestima, decía Whittaker. A ver, la confianza se traduce en creer en sí mismo, en sí misma, en la propia capacidad para enfrentar diversos retos que permite a las personas demostrar sus áreas de competencia y disfrutar al hacerlo. Mire qué importante es eso. Entonces, la autoestima saludable nos permite ser eficaces, decía Branden. Esto es algo mucho más profundo que la simple confianza en nuestro conocimiento y en nuestras habilidades, porque la eficacia se muestra en la capacidad de pensar, de juzgar, conocer, corregir también nuestros errores. La confianza entonces indica la apertura para aprender y conseguir nuestros objetivos en el área en la que nos concentramos intentándolo una y otra vez. ¡Ah, qué especial! A ver, un texto bíblico que siempre me gusta recurrir. Marcos 16:36. Como Jesús en Getsemaní. Abandonarnos en las manos de Dios Padre. La confianza es esa capacidad de entregarnos en las manos de Dios también. La autoconfianza entonces es esa capacidad de asumir riesgos por amor. La confianza se pierde por miedo y cuando nos hemos sentido señalados o maltratados emocionalmente. Por ejemplo, no sirves, no puedes, eres inútil, quítate estorbo. Esas cosas afectan tremendamente nuestra propia confianza. Entonces la confianza brota de la fe. Brota de la fe. Ve, como aquel joven que quería saltar desde un edificio o pasar una cuerda de unos edificios. Son cuentos muy reconocidos. Y la gente decía que era imposible, lo pasó. Mucha gente después le dijo que no lo intentara, volvió a intentarlo, pasó. Una sola persona le dijo, al fin una persona creía, volvió y lo intentó, pero le dijo, yo quiero pasar si tú vas conmigo en una carretilla. La confianza es ese riesgo que uno tiene de lograr cosas grandes en la vida. Quien vive en confianza sabe que la sabiduría tiene sus límites, la ignorancia no. La autoconfianza nos permite hacer bien distintas cosas. Bueno, cerrando ya este espacio, el problema está en la inseguridad personal que se manifiesta en personas temerosas, ansiosas o inseguras. La inseguridad está unida a sentimientos de incapacidad e impotencia que repercuten en reacciones de duda y congoja ante emprendimientos. La falta de exigencia y desafío se relaciona con una baja estima de sí. Mire lo que dicen, se nos dice en psicología, se dice, los trabajos y proyectos se hacen a medias debido a sentimientos de impotencia. Atención con esto, la buena estima. Para superarse es preciso fortalecer la fe en Dios, en sí mismo, en sí misma y en los demás. Reconocer con humildad y realismo las propias capacidades, evitando la negación. Se trata de poner en función las habilidades, realizando los aprendizajes apropiados, reconociendo las limitaciones y aprendiendo de los errores, sin limitarse a ellos.
Hay que crecer en la vida, hay que crecer en poco a poco, en gradualidad, y hacerlo en forma satisfactoria. La luz de Jesús. Bueno, esto tan especial, se nos acabó el tiempo, esto es muy bonito saberlo y vivenciarlo, pero lo vamos a seguir vivenciando, vamos a tener tiempo para compartir estos momentos. Así que agradecemos este compartir aquí en la emisora Minuto de Dios, a Donald por esta experiencia de registro de nuestro espacio y a ustedes por esta compañía especial, por estar con nosotros. Bueno, tanta bendición en el amor de Dios y muchas gracias y hasta la próxima. La luz de Jesús. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Que el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones esté contigo, esté con tus seres queridos y envuelva toda tu vida. Amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Amor que se derrama para bendecir nuestro amor humano. Amor con que nos amamos unos a otros. Amor de los esposos, de los padres a los hijos, de los enamorados. Pero el amor también hacia uno mismo. Y es lo que estamos compartiendo en estos días y que ya les voy a ir anunciando a continuar porque ya tuvimos un espacio sobre la experiencia de la estima cristiana o amarse en Cristo. Y les había dicho que había unos niveles de la estima o de la autoestima, como también se llama en psicología, y hablábamos de unos niveles. 3 primeros niveles estuvimos tratando de la autoimagen o el conocerse sin engaño, de la autovaloración, que es el apreciarse sin devaluarse, y la autoconfianza, que es creer en sí y evitar y vencer la propia inseguridad. Ahí vamos en esta experiencia y creo que es importante reconstruir la propia estima, porque es la base realmente de tantas situaciones de existencia, de nuestros buenos propósitos y nuestras realizaciones. Así que le damos la bienvenida a este espacio, Donald, que está con nosotros en el máster de la emisora Minuto de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas. Te llenará de paz, te llenará de amor. Nos introducimos también con un buen texto bíblico. Este texto que habla del mandamiento más importante. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, ahí encontramos ese texto, versículos, también en San Marcos en el capítulo 12, pero vamos a tomar San Mateo 22, versículos 34 a 40, muy breve. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más importante y primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume la ley y los profetas. Es la palabra del Señor que se proclama hoy cuando estamos hablando del amarnos a nosotros mismos, del amarnos en Dios,
de descubrir el amor de Dios. Y cuando uno descubre ese amor de Dios, se puede amar, se puede aceptar, reconoce la propia imagen de Dios en su existencia y aún más puede amar a los demás. Eso sí, para eso habrá que ponerse el corazón de Dios, el corazón de Jesús, llenarse de Espíritu Santo, para que el amor de Dios nos alcance, para amarnos, para sanar nuestros desprecios y sobre todo para amar a los semejantes, así como son, con sus cualidades y con sus limitaciones, para amarnos, pero para crecer, no simplemente para conformarnos en una aceptación que dice así es, sino nos aceptamos, pero vamos perfeccionando la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Es lo que nosotros hoy queremos seguir tratando. ¿Cómo estás en el amor a ti mismo, en el amor a ti misma? Es lo que proclamamos hoy y lo hacemos con la gracia del Señor. Amén. Él vive ya en ti, esa es la luz de Jesús. Y bien, vamos entonces a continuar con estas otras tres componentes de la estima en Cristo o la autoestima cristiana o humana. Lo cristiano también es humano. Y tendríamos que partir de esta que sería la cuarta, el autodominio. En el fruto del Espíritu se llamaría la templanza, como diría San Pablo. Y también en psicología, sobre todo en la psicología conductista, que es la que más se usa, se dice el autocontrol, que podría traducirse en el ser disciplinados, en ser ordenados, en llevar bien la vida. Eso es lo que vamos a compartir. Ese es el cuarto componente de la estima. El autocontrol consiste en manejarse correctamente a nivel personal, cuidándose, dominándose y organizándose bien en la vida. Una persona que se siente suficientemente confiada de poder controlar y dirigir su propia conducta, ¿cierto? No nos dejamos desbordar, sino que podemos tener la capacidad de llevar bien nuestro comportamiento. Esa es la templanza. Y en ocasiones para actuar impulsivamente, pero puede restringir los impulsos que uno tiene. Llamemos de esos impulsos de la agresividad, los impulsos mismos de la propia energía, de la propia sexualidad, cuando es necesario, porque la decisión es voluntaria. Y esto lo tratan muy bien los psicólogos, como uno aprende y a medida que uno avanza en madurez, uno lo logra mucho mejor, claro está. También el término autocontrol engloba también otros términos como ya les mencioné, pero vamos a decirlos. Tal vez no los dije todos, pero es autocuidado, es autodisciplina, es organización propia, es el manejo de sí mismo y de sí misma. Esto quiere decir que uno no hace con la vida lo que quiere. No, simplemente yo llevo la vida como debe ser. No se trata de represión, sino de la libertad bien conducida que nos permite disfrutar de los aspectos positivos de la vida, en un espacio de flexibilidad, claro está, mostrando un comportamiento firme y coherente. Así decía este doctor Nathaniel Branden. Y otros, estoy pasando algunas de las cosas que he visto y los psicólogos y los maestros espirituales nos van enseñando este autocontrol o autodominio. A ver, no somos dictadores de nosotros mismos. Es que una sana autoestima nos permite ser buenos administradores de nuestro cuidado personal y del desarrollo adecuado de nuestras potencialidades. ¿Cuántas personas fracasan? Porque no tienen dominio de sí, no hay control en su existencia y dejan pasar la vida, y la vida que pasa así la lloran los santos. Ahora, puede haber problemas, claro. La capacidad de autocontrol positivo se ve limitada en personas con estima deficiente. Atención, el problema se manifiesta en el descontrol y el autodescuido o también el sobrecuidado.
Así que no podemos estar exagerados ni ir tampoco a los extremos. Y el descontrol, este es tremendo problema, el descontrol se refleja, en el desborde emocional, que puede afectar las relaciones interpersonales. También ese descontrol se refleja en los hábitos indisciplinados o en la falta de habilidad para alcanzar las metas deseadas. Se trata entonces, ¿cómo se supera esto? ¿Cómo se avanza? Se trata de encontrar el sano equilibrio para no descuidarse o perderse en cuidados excesivos. El equilibrio produce un autocontrol apropiado. En experiencia de fe, el Espíritu Santo nos concede, ya lo mencioné, ese fruto, el autodominio, la templanza, para vivir en todo la voluntad de Dios. Podríamos pensar en ese texto bíblico, Gálatas 5:23. Ahí se mencionan los frutos del Espíritu. A este fruto se pide y también se forma con la virtud de la fortaleza. Se necesita fortaleza para poder vivir el dominio, el control de nosotros mismos. Una sana autoestima nos permite entonces adquirir hábitos positivos y superar esos hábitos negativos que hace un papá, que hace una mamá. Estar siempre observando, animando al hijo o la hija mientras va creciendo y entonces les va ayudando para que adquieran hábitos de existencia, pero eso va combinado con el amor que se va brindando, porque si esto se dice en medio de reproches, no se internalizan, no se asumen o se aceptan estas conductas que son convenientes para el éxito de existencia. Eso sí, es el autodominio, entonces es esa conducta. Y quien se estima tiene manejo de sí mismo, como estamos diciendo. Una persona que duerme bien tiene dominio de sí. Hay quienes creen que van a salvar al mundo porque trabajan excesivamente y entonces le quitan el tiempo del sueño y por eso andan desbordados con mal genio, muy productivos un tiempo y después desgastados. Y la persona de muy baja estima trabaja en exceso. Pero también está el opuesto. La persona de baja estima puede caer en depresión y en desánimo y trabaja poco. Y entonces el equilibrio es importante. Al comer, en eso también se ve la propia estima. A veces, es que no puedo comer esto. Y resulta que termina comiendo más de la cuenta, se desborda o se demanda y ahí falta estima porque en la estima está el amor a sí mismo o a sí misma y sabe hasta dónde puede llegar y tiene los límites para cuidar también la propia salud. Y así no nos excedemos. Lo mismo en la propia sexualidad. Los desbordes en la sexualidad indican poca estima, vacío afectivo y necesita reconocimiento, necesita sanidad. Y así en las diversas cosas de la vida. Por eso es tan importante hay que ejercitarse, tener un horario, hacer las cosas convenientes, al tiempo permitido, llamémoslo así, o mejor, al tiempo que nosotros nos vamos organizando. Qué importante es, por ejemplo, la práctica del deporte, el tener un buen proyecto de vida. Eso es importantísimo. O la práctica comprometida de la fe, la ayuda solidaria a los demás. Todas estas cosas acrecientan el autodominio, el autocontrol, como fruto del Espíritu Santo. Es el equilibrio de la vida. Qué importante es eso, que podamos meditar así ya en este cuarto aspecto que ya hemos mencionado del autocontrol. Y bien, vamos todavía. Ahí, a medida que vamos mirando, seguro nos vamos analizando y vamos observando cómo es que estamos. Está el autodominio, que ya lo mencionamos. Ahora vamos como quinto aspecto o componente de la estima cristiana o el autocontrol. Después del autocontrol viene la autoafirmación. Que no me confunda, autoafirmación. Entonces, ¿qué es eso? La autoafirmación puede definirse como la libertad de ser uno mismo,
y poder tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez. Ahí está la autoafirmación. Y este concepto se caracteriza por la capacidad de manifestarse abiertamente a la hora de expresar los pensamientos, los deseos y habilidades, e incluye la autodirección y la asertividad personal. Esto es como para explicarlo un poquito. Pero bueno, ¿cuántas veces tenemos temor de decir lo que sentimos o pensamos? Ahí seguro estamos fallando de la estima. O la autodirección que llama es a veces vamos a hacer una cosa y terminamos haciendo otra, o la posponemos sabiendo que era el momento indicado. Y ahí viene lo que se llama la asertividad. Ser asertivos, decir las cosas en el momento justo o hacer las cosas en el momento oportuno. Ser asertivos es importante y eso nos da éxito en las relaciones interpersonales o familiares. También la persona asertiva, y la persona asertiva entonces posee 4 características, ¿sí? Bueno, esto lo menciona sobre todo Herbert Frentersheim. Bueno, es un nombre todo especial que no nos interesa que lo memoricemos, nos interesa estas 4 características de la persona asertiva. ¿Cómo se sabe? Se siente libre para manifestarse en palabras y acciones. Esto siento, esto pienso, esto quiero, así soy. Mire esas frasecitas. Segundo, de la persona asertiva, es la segunda característica de la persona asertiva. Se comunica abiertamente con todo tipo de personas. No tiene dificultad de relacionarse. Esas timideces ahí a veces que se manifiestan, sí, hay personas tímidas, pero logran vencer y se relacionan con los demás. Pero a veces puede ser bajo estima más que la propia timidez. Tercero, es una persona activa, no es pasiva. Hace que las cosas ocurran, no espera que las cosas sucedan. Esa es una persona asertiva. Esa es otra característica. Y otra característica es sabe conservar su respeto propio, juzga en modo responsable. ¿Ve? Gane o pierda. Necesitamos estar ahí. Gane o se pierda, uno tiene que mantener el respeto propio, bueno, y también de los demás. El nivel de la afirmación indica el nivel de la estima. Mire qué importante es eso. Y es esto, me respeto y exijo a los demás que me traten con respeto. Atención, así como yo lo hago. Si no me respeto, acepto la falta de respeto y manipulación por parte de los demás. Póngase a pensar cuando los esposos se gritan, después el otro le va a gritar. O a los hijos se los grita, los hijos después van a gritar porque eso se aprende. Y eso es falta de autoafirmación, eso es inseguridad. La persona asertiva sin imposiciones ni manipulaciones manifiesta siempre una conducta apropiada. Es una persona, ya lo decimos, con sana autonomía. Sana autonomía, no es que hace lo que da la gana, es una autonomía justa y conveniente. De hecho, todos defendemos el derecho de manifestarnos como somos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es la autoanulación y la sobredependencia. Veamos bien, porque es que una sana autoestima se expresa en la armonía entre lo que se dice y se hace, en la forma de mostrarse, expresarse y moverse. Quien posee baja estima no sabe manifestarse como es. No puede actuar en modo congruente con lo que piensa y siente. Personas que no se aprecian se abstienen de participar y de dar la cara a los demás. A ver, quienes buscan exceso de aprobación, por ejemplo, también poseen baja estima. No soportan la desaprobación de los demás. ¿Que le contradigan? No, pues ¿cómo? La estima saludable permite la crítica, permite la diversidad de pareceres que enriquecen la verdad, la propia verdad. La sana estima, eso es bonito, conduce a la superación debido a la identidad y claridad de principios. Es lo que han hecho los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia. Bueno, la persona que camina en madurez sabe tomar decisiones asumiendo riesgos sensatos y sus consecuencias con sus aciertos y errores. Uno se puede equivocar. Autoafirmación.
construir la vida sobre roca firme. Ese texto es muy claro en Mateo 7, 24, 27. Que no vayamos a sentirnos que nuestra vida está en arena, ahí tambaleando, en esa indecisión. Sí, sí, no, no, dice la palabra de Dios. La autoafirmación consiste en manifestarse entonces tal como uno es. Es la dirección que le damos a la vida. Es conducirse en libertad. Y es eso, vuelvo y lo digo, decir sí cuando es sí. No cuando es no. Eso es asertividad. Pero que existen personas manipulables porque como tienen baja estima, se las maneja como veletas a donde las lleva el viento. Y terminamos haciendo cosas de las cuales que nos arrepentimos. Entonces no es así. Es la claridad de lo que deseo porque me conviene, porque es bueno en sí. Quien se afirma reconoce sus capacidades para servir. Toma la iniciativa. No se anula. Esa es una persona con buena autoafirmación. Quien se afirma actúa por convicción y no por aprobación. Mientras en niños puede ser esto posible porque están buscando todavía la aprobación. Pero ya uno que va creciendo, se trata entonces de darnos el lugar que nos corresponde como Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Se manifestó y se dio su propio lugar. Soledad, Él vive ya en ti, esa es la luz. Y qué bendición saber que podemos meditar todos estos componentes de la autoestima. Todavía nos queda uno más, pero eso lo vamos a hacer enseguida, más adelantito. Lo vamos a compartir. Y aprovechando 1 o 2 minutos que tengo para antes de pasar al otro, quiero decirles alguna cosa. Qué importante es aprender a vivir en buena estima, sanar las heridas de la vida, de modo que nosotros podamos tomar decisiones justas y sensatas, porque a veces somos mendigos de amor. La capacidad de respetarse para respetar a los demás. El apreciarse bien como lo venimos diciendo. Esa expresión justa de los sentimientos. Si estoy alegre, muestro mi alegría, y si estoy triste, muestro mi tristeza. Esa conciencia de sí mismos, ese reconocimiento de las conductas erróneas, nos permite a nosotros realmente avanzar y ejercitarnos en la práctica de los valores. La práctica de los valores y los del Evangelio sobre todo, los valores humanos, todo nos permite a nosotros realizarnos y una sana estima nos permite alcanzarlo. Todos podemos dar y recibir afecto, corresponder, esa es una buena estima. La responsabilidad de las propias decisiones, vuelvo y le insisto, la capacidad de adaptarse, de sanarse, de crecer. La humildad tan necesaria de una buena estima, reconocer los propios vacíos, sanar las heridas. Hemos sido afectados en nuestra propia estima, pero la estima se puede restaurar. No te permitas eso, que no sirves, que no puedes, que eres un estúpido, tonto, tonta. No, nos amamos en Cristo Jesús porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Ya regresamos. Amor, esa es la luz de